cada vez que conversamos con él, y se trata del profesor Melanio Paredes. Un aplauso para él, miembro del comité político del PLD y una persona con la que uno siempre disfruta conversar, una persona ecuánime, respetuosa y que agrega valor al debate de las ideas. Buenos días, profesor. Buenos días, y amigos de todos ustedes, de este talentoso equipo. Gracias. Gracias, profesor. Profesor, vamos a iniciar hablando de muchos temas que hay en el país, aprovechando de su experiencia, aprovechando tanto en el área académica, magisterial, política. Hay muchísimos temas de qué hablar, pero yo quisiera que iniciáramos hablando, Melanio, de la situación actual del PLD. El PLD está en un proceso, Melanio, de recomposición, si se puede decir. Otros lo tipifican un proceso de renovación, que yo del todo no lo comparto, pero ese no es tema de esta pregunta. Entonces, Melanio, estamos viendo semana tras semana dirigentes del PLD salir hacia la fuerza del pueblo. Desde diciembre hacia acá hay una constancia de dirigentes de diferentes niveles y diferentes grados de importancia. Hay quienes minimizan esto, pero sin lugar a dudas, si usted le va sacando grano a grano un saco de maíz, en algún momento eso puede llegar a convertirse en una situación políticamente importante. ¿Cómo ustedes evalúan estas salidas de dirigentes de diferentes estatus hacia la fuerza del pueblo? ¿No les preocupa? ¿Ustedes entienden que es insignificante lo que está ocurriendo? ¿O cómo piensan mitigar ese efecto político? Tú hablaste de un proceso de renovación. Exacto. Eso justamente es lo que acontece. En República Dominicana se va a dar un proceso de recomposición de fuerzas, actores que van a desplazarse hacia otros litorales y viceversa. Y le doy una primicia a ustedes: entre julio del año pasado y febrero han ingresado al PLD 156,000 nuevos miembros. Y le habla a una persona que coordinó la última juramentación de nuevos miembros en Santiago, provincia que enlacé hasta que pasé a apoyar a la candidata Margarita Cedeño, porque estaba jugando un rol institucional que ya no lo puedo jugar. En Santiago, el 28 de noviembre del año pasado, que fue la última de las 3 juramentaciones que encabezó Danilo Medina, juramentamos 7,000 nuevos miembros del PLD. Si tú contabilizas, por ejemplo, en estas 3 semanas, que ustedes hablan de esa cantidad de gente que se ha ido, hay 2 personas. Una persona que no viene del partido, un outsider que llegó al partido con buena vela, como decimos, dice Rafael Paz. Y ahora un diputado que se sabía, desde el proceso electivo pasado, se sabía que tenía sus contactos con los antiguos compañeros. Entonces, cuando tú ves eso y tú identificas que dentro de esos 156,000 nuevos miembros, la mayoría son jóvenes y mujeres, en un talle que va de los 18 a los 34 años, que serán el 50% de los electores en el 2024, tú dices que el PLD está muy bien, muy bien. Dentro de esos 156,000 nuevos miembros, hay 13,000 nuevos aspirantes a comité de base. Y ya tenemos 53,000 presidentes de comité de base validados, más esos 13,000, pasamos de 63,000 nuevos presidentes de comités de base. Eso habla de la reorganización y de la renovación de nuestro partido. Y naturalmente todos asistimos la semana pasada a una gran expectativa que la gente de la FUPU crearon alrededor de que se iba a derrumbar, que se iba a medio comité político para esa fuerza, y apareció un diputado que ya había renunciado y que todo el mundo lo sabía. Entonces, ustedes vieron la prensa, bueno, las expectativas se derrumbaron, porque es un tema de percepción. Se quiere brindar una percepción porque al candidato de esa fuerza política no le queda de otra que hacer ingentes esfuerzos para poder cambiar lo que hoy arrojan las encuestas. ¿Y qué arrojan las encuestas hoy, profesor? Las encuestas dicen que el PLD sigue siendo el partido principal de la oposición y del país. Bueno, en las mediciones que están haciendo empresarios, porque ciertamente el PLD no puede hacer encuestas ahora porque estamos en una competencia interna y sería contraproducente. Pero en las encuestas que nos llegan de todos los grupos empresariales que te hacen, digamos, encuestas sobre un producto, sobre el posicionamiento de su empresa, pero meten de contrabando el tema político. En esas encuestas, el
el PRM anda por 40 y tanto bajo y el PLD está fortaleciendo el 35% que obtuvo el 5 de julio. En términos de partido, estamos prácticamente... Vamos a decir PRM 41. Y PLD 39. PLD Anda 39. ¿Y la Fuerza del Pueblo? 13, 12%. Y entonces, si se van los candidatos... En los candidatos, el presidente Abinader mantiene una ligera ventaja, pero ya muy por debajo del 50%. Y Margarita Cedeño, a pesar de que se miden 3 escenarios, se mide a Abinader con Margarita, con Abel y con Domínguez Brito. Los números, vamos, con Margarita. No quiero por respeto a los compañeros. Ajá. Por respeto a los compañeros, no, y sería una campaña verdad. No, pero debo decirte que dentro de esos 3 escenarios, el mejor escenario es Margarita, que discute punteando. Apenas con una diferencia de 2 a 3 puntos con Abinader. Ok, entonces usted me dice que Abinader anda 46, 47 y Margarita 42. Debajo de esa puntuación. Si hacemos, yo por ejemplo conozco 4 encuestas diferentes. Y promediando, Leonel como líder político está por encima del 20%. Ahora, como fuerza política, está por debajo del 15%. Okay. Usted sabe que las posibilidades de que para el 24, de que el PLD y la Fuerza del Pueblo como que tengan que aliarse, es una posibilidad que se ha contemplado mucho y se ha discutido mucho y se habla mucho de eso porque por el escenario, ¿verdad? Y yo lo veo a usted como que hablando de manera despectiva de la Fuerza del Pueblo y le dice FUPO. ¿Usted cree que no es, que eso es correcto? Si en algún momento tendrán que juntarse, porque tendrán que juntarse si tienen el objetivo de sacar al PRM del poder. Jamás yo podré referirme al presidente Fernández y mis antiguos compañeros en términos despectivos. Naturalmente, entre pueblistas, fupistas, Fuerza del Pueblo, lo más popular. Dígalo correcto, lo fuerte. Lo fuerte. Sí, porque ese es el mejor gentilicio, usted ve. Lo fuerte, pero no porque lo primero es que siendo tan poquito, lo sacamos del poder. Ajá. Siendo tan poquito, tenemos más senadores que ustedes. Siendo tan poquito, ahora mismo, aunque ustedes tienen su número ahí sacado de una chistorra, pero en realidad, don Melanio, el panorama es... No, los números no. La tendencia que se tiene en todas las mediciones de noviembre a la fecha es otra cosa. Bueno, yo no sabía que tú estabas aquí como miembro de la FUPU, que pensaba que estaba como comunicador. No, de la Fuerza del Pueblo. Bueno, la FUPU será otra cosa. Pero ya yo he visto, mira, yo antes no lo hacía, cuando veía Roberto Rosario que se molestó no lo hacía, pero ya yo veo que ellos mismos se llaman fupistas. Entonces, es más popular, señores. A mí no me gusta el eslogan Llegó Mamá. No yo mercadológicamente no me gusta porque Margarita es una líder siglo XXI. Eso de Llegó Mamá puede referirse a asistencialismo, a mi protectora. Pero bueno, el pueblo habla y el pueblo es quien la recibe con ese estribillo. Sí. Entonces yo pienso que ustedes deben revisar qué es más popular entre la población, si el término fupista, maestro, si el término pueblista o si lo fuerte, como tú dices. Ahora, vamos a seguir. Yo quiero señalar lo siguiente. Ajá. El PLD es la fuerza política indiscutida e indiscutible del país y está organizado en todo el territorio nacional y el exterior como ninguna otra. El PRM todavía es un proyecto en construcción y te puedo decir que no son las encuestas, van a salir encuestas. Después de Semana Santa vendrán encuestas ya públicas, no de empresarios, que nosotros hoy hemos restablecido en gran medida esa fuerza poderosa que ha sido el Partido de Liberación Dominicana, no por un problema de deseo, sino porque hay una obra de gobierno ahí, con sus luces y sus sombras, pero pesan más las luces que las sombras. Maestro. Y eso ya la población comienza a percibirlo y se comienza a manifestar en las calles. Yo he estado recorriendo el país con Margarita Cedeño y lo puedo percibir, no solamente por lo que dicen los números, sino por la respuesta que recibimos de la población. Maestro, mire. Dígame, señor. Usted sabe que yo a usted lo quiero mucho, siempre le he distinguido. Es recíproco, ¿eh? Siempre. Yo sigo, recibo con mucho agrado tu contribución y tus aportes. Gracias, siempre conceptuosa y muy interesante. Maestro, mire, usted sabe que la política tiene una dinámica natural. La diatriba,
las conversaciones para subsanar esa diatriba y después los grandes acuerdos. Esa es la dinámica natural de la política. Y en la política se dan cosas. Juan Bosch se fue del PRD y fundó el PLD y después se fue del PLD. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué, maestro, el PLD ha asumido dos cosas? Primero, que el que se va del PLD por la razón que fuera merece el escarnio público. Cualquiera que se vaya inmediatamente, el escarnio. Y segundo, ¿por qué se ha asumido que todo el que disiente en el PLD y se va es porque tiene coincidencia con Leonel Fernández? Porque bueno, yo siempre pongo el mismo caso mío. Yo me fui del Partido de la Liberación Dominicana, le dediqué 20 años y Leonel me da 0-2 a mí, que es la fecha de los muertos, y no estoy en ningún partido. Entonces, ¿por qué ustedes han asumido ese tipo de cosas? No. Si alguien lo ha hecho es incorrecto. En mi caso no. Soy muy respetuoso. Yo he dicho que aquí va a haber recomposición de fuerza. Ni siquiera he hablado de transfugismo. O sea, yo respeto que Rafi Paz, que entendió que sus metas, sus objetivos como político, Sí. Ya no encuadraban dentro de un comité político, que lo llevó, como decía un viejo dirigente del partido, con un salto de garrocha, de ser un simple. Eso no es escarnio, profesor. No es escarnio. Lo que digo es la realidad. O sea, Rafi Paz recibió mi apoyo como candidato a senador. Yo lo apoyé y habiendo personas con mucho más mérito, porque tú has hablado de meritocracia. A Rafi Paz tú no lo conoces, que se formó en un círculo de estudio, ni en un comité de base, ni en un comité intermedio. Rafi Paz viene del sector privado y estuvo, como pasa también en el partido, y hemos cometido errores, apalancado por dirigentes del partido que lo convirtieron en su niño bonito en un momento dado y lo promovieron. Sí, lo hay. Y yo digo que hemos cometido errores. No, yo no digo que son buenos o malos. Usted tiene que ganárselo con sus actos. Entonces un hombre que pasa de miembro del partido, un simple miembro, a candidato a senador, a miembro del comité dental y a comité político, ¿qué más quiere? Resultó ingrato, entonces, ¿Qué más quiere con el comportamiento y el trato que te han dado? Eso no es escarnio. Estoy hablando de realidades. Resultó ingrato. Yo no detracto, compañero, porque al final es muy probable que la familia Bochita tenga que reencontrarse, incluido tú. No, yo no. Incluido tú. Bueno, tú eres. A usted lo quiero, por eso está para mí. Vamos, Eduarda. Melanio, don Melanio, un placer tenerlo por acá y compartir con usted nueva vez. A mí la pregunta es en el sentido de la autoridad moral. Juan Bosch hablaba mucho de la autoridad moral y de la estatura moral que tenían que tener los líderes para dirigir las masas, porque sin estatura moral y sin condiciones morales es difícil que tú puedas ser un referente, que puedas ser un modelo a seguir y que te emulen las masas y que seas digno de esa confianza, ¿verdad? Y en ese sentido, yo quiero preguntarle, si usted considera que el Partido de la Liberación Dominicana tiene autoridad moral con todos los escándalos que han surgido de allí, y porque hay algo que usted decía, muchos de los que hoy son caras visibles del Partido de la Liberación Dominicana no tienen la legitimidad social, y muchos llegaron al gobierno en sus 20 años a militar al gobierno y no en sus filas. Mira, efectivamente yo coincido contigo en que nosotros tenemos que de alguna manera rescatar lo que hizo grande al Partido de la Liberación Dominicana y le valió el favor y el respeto de la población dominicana. Ahora, debo decirte, como quería decirle también a todos ustedes, queridos amigos, que cada quien debe cargar con sus responsabilidades individuales. Yo por eso me quedé en el PLD. Yo defiendo ideas, yo defiendo principios, yo defiendo proyectos colectivos. En el PLD nunca nadie me ha visto alineado, y tú me conoces, con personalidades. Incluso en el proceso pasado, yo, contra viento y marea y contra el reloj, presenté una candidatura presidencial, o una aspiración a la candidatura presidencial, porque no quería que se me ubicara ni dentro del grupo de Danilo, ni dentro del grupo de Leonel Fernández. Y entendía que podía tender puentes. Y lo hice para testimoniar en mi discurso, porque no te prestan atención, eso que tú señalas, que nuestro principal legado, y tiene que ser nuestra principal marca característica, son esos principios y valores con los cuales fue fundado el Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, ese proyecto... Y que lamentablemente el paso por el poder te lleva a muchos compañeros, ese proyecto, no la mayoría, Melanio, a compañeros abandonar ese comportamiento, ese ejercicio ético de la política. Y fue crítico, mi discurso fue crítico y ha sido crítico toda la vida y sigue siendo crítico hoy, aun cuando tengo apenas 2 años y pico en el comité político.
Ese proyecto que usted lanzó en el pasado proceso se veía un poquito amenazado por la fuerza de Leonel y de Danilo. Algunos de sus simpatizantes entienden que en este momento era más oportuno. ¿Por qué no se presentó a la presidencia? El presidente Danilo Medina ahora, cuando se habló de aspirante, me preguntó si yo iba a aspirar, porque así fue que él convocó a todos los que fueron aspirantes en procesos anteriores, Sí. y me preguntó, y dije, no, yo prefiero quedarme como árbitro, porque en esta ocasión yo pienso que el PLD tiene un gran desafío. Para poder retornar al poder, tenemos que buscar la mejor carta, una persona que esté libre de culpa, que pueda ser un ejemplo de lo que ha sido el PLDismo histórico y que al mismo tiempo pueda tener el arraigo, pueda reencantar a la población, porque evidentemente que fue un golpe lo que nos dio, sobre todo una clase media que nosotros contribuimos a formar. Y de la evaluación que hicimos en el proceso de Congreso, del cual yo formé parte, se hablaba claramente de la necesidad de reencontrarse con esos principios primigenios. Entonces yo entendía que había una persona, y la que he estado apoyando, Margarita Cedeño, que reúne esas condiciones. Y por eso yo no sueño, no soy iluso, entendía que el PLD tiene que ir con su mejor carta. Sí. Porque de alguna manera tendrá que ser una proeza la que podamos hacer para en 4 años, y este gobierno nos está haciendo el favor. El mejor aliado. El mejor aliado. Siempre entendimos que los gobiernos de ese litoral tenían 2 buenos años. Pasó con Antonio Guzmán, pasó con Salvador Jorge Blanco, con Hipólito Mejía, y uno veía que el presidente Luis Abinader, por las muestras que había dado de apertura, capacidad de escucha, de un discurso de transparencia, un discurso ético, iba también a rebasar esos 2 años con altos niveles de popularidad. Yo les digo a ustedes que ese punto de inflexión del gobierno del PRM, antiguo PRD, llegó al año y medio. En la calle dicen lo Llegó contrario. Llegó al año y Vamos, medio. Víctor, Las vamos. encuestas dicen hoy que ya ese gobierno, y la última que yo conozco, estaba 47-48 en términos de aprobación. Aprobación 48, rechazo 47. Y eso, sin que haya cumplido 2 años, es una condición inédita de los gobiernos que vienen. Adelante, Es el Víctor. peor valorado de los últimos 22 años. Así es. Adelante, Según la Víctor. estadística demostrada, Así es. un gobierno con En las menos de 2 calles años. dicen lo contrario. Vamos, Sí, vamos. por donde tú vives. Ahora bien, en lo que, don Melanio, usted hablaba de doña Margarita. Para mí, la mejor figura femenina de la historia política dominicana para encabezar una boleta presidencial. Mis afectos personales con doña Margarita de hace muchos años, tuve una deferencia de ella inmerecida para mí. Ahora, evaluando el hombre y sus circunstancias, en este caso la mujer, una cosa es el proceso que vivió el PLD en el 2019, en octubre del 19, que en su calidad de vicepresidenta se haya quedado en el PLD, se haya quedado cumpliendo con su mandato constitucional. Y otra cosa es cómo se le ve cuando permitió ser la utility del utility que Danilo utilizó para llevar la desgracia política hacia su propio esposo. En los focus group eso sale mucho en las evaluaciones de campo. Como doña Margarita, que insisto, tiene plenas competencias, aunque la vemos estos días medio cizagueante en su propio perfil. Ahora, ¿cómo doña Margarita puede enfrentar esos elementos negativos en las evaluaciones que se le hacen a su condición de producto político para poder remontar una campaña política exitosa? ¿Tú recuerdas aquel beso emblemático en plena campaña? Claro. O sea, Margarita apoyó a su esposo en ese momento. 2 días antes, sí. Sí. Pero ya sabía todo lo que venía. No. Con un beso sin saliva. Mira, yo debo decirte que tú Sí, sabes sí, por qué sí. yo participé en ese proceso. Es bueno, Sí. y lo digo públicamente por primera vez. Yo decía, ante una fuerza tan polarizada, el danilismo con toda la fuerza del poder, Leonel Fernández 3 veces presidente, un líder indiscutido, que nadie le resta méritos, salvo la oposición irredenta, Sí, obviamente. que desacreditan Y a todo el subestimar mundo un error por garrafal. aquella expresión. No la voy a decir, pero ustedes saben quién juzga por su condición. Evidentemente que iba a ser un proceso complicado. Y mi discurso fue en julio, recuerdo,
cuando yo vi esa manifestación de el expresidente Fernández frente al Congreso Nacional, ante un Congreso dirigido por dos compañeros suyos del comité político, Reinaldo Párez en el Senado y Radamés Camacho en la Cámara de Diputados, yo dije, este es el principio del fin. Vamos a perder las elecciones. Y mi esfuerzo inaudito fue por lograr la reunificación. Y yo decía, bueno, si entre tres fuerzas hay dos que gritan fraude, es fraude. Si entre tres fuerzas hay dos que gritan correcto, es lo correcto. Y por eso yo participé. A pesar de que había gente que tenía años aspirando, yo me presenté y tuve 8 semanas como precandidato y yo alcancé el tercer lugar. Si los votos míos y los votos de Manuel Crespo se le sumaran a la que Manuel Crespo lo hizo mal, porque ya estaba apoyando, de hecho, a Leonel Fernández, pero no pudo retirar su candidatura y los votos se le contaron en términos individuales, lo de Marisa Hernández, los míos y los de Crespo. Si tú sumas esos votos, Leonel hubiese sido el candidato y no Gonzalo. Con el mismo proceso, con los mismos equipos de la Junta. Nada más hay que ver los números. Por eso yo digo que el proceso fue diáfano. Y además, cuando se planteó el conteo manual, yo que tenía un buen equipo de técnicos, yo me reuní de jóvenes, porque para mí el colágeno que ustedes me proporcionan es innegociable. A mí me gusta andar con los jóvenes y trato de interpretar y entender los códigos de la juventud. Pero ¿cómo doña Margarita puede superar eso? Pero puedo decir, sí, ahora te digo. Lo que te digo es que ese proceso fue diáfano. Y yo mandé mis técnicos y en el reconteo coincidieron al Chile los datos de los equipos. Díaz, que todavía en el Café de Herrera hay una urna reportando votos por Gonzalo. No. Los datos fueron, de hoy. No, los datos del conteo manual y el conteo electrónico coincidieron. Entonces, yo digo lo siguiente. Margarita, como yo entendió que el PLD seguía siendo, digamos, el reservorio de nuestros principales esfuerzos de muchos años. Y que como nosotros seguimos ideas, no personas, debimos quedarnos en el comité, en el Partido de Liberación Dominicana, y nos quedamos ahí. ¿Cómo Margarita puede manejar eso? Y lo ha hecho hasta con elegancia. Ayer en el Grupo Corripio le hicieron una pregunta parecida, y todo lo que dijo Leonel fueron elogios. Dijo que es una persona buena, que 20 años, aunque recuérdense cuando ella decía que si había separación era con preservación de su biblioteca cada uno, porque son personas, y yo le he dicho, yo fui a acompañar al presidente Fernández en su viaje al exterior en Nueva York. Recuerdo que estábamos hasta las 2 de la mañana en las librerías, esa librería que son 24 horas en Estados Unidos. Y Margarita me recomendaba más libros que lo que me recomendaba Leonel. O sea, es una persona que tiene esa vocación, es una intelectual. Yo comentaba que Vitico Terrero, que fue representando el tema del combate al VIH-Sida a un evento de Naciones Unidas, se le acercó a la Bachelet, la miraba y quería hacerse una foto. Y ella, tú eres el paisano de Margarita Cedeño. Mira, si esa mujer aspira en algún momento a cualquier posición, no pierda la oportunidad de apoyarla. La conozco y es una de las mujeres más inteligentes de América Latina. Eso decía la Bachelet de Margarita. Entonces, efectivamente, yo entiendo que es un tema que se manejará. Hay una hija de por medio, hay muchísimos elementos que unifican y en definitiva el país está por encima de las relaciones Melanio, personales. Yo quiero salirme un poquito de ese tema y aprovechar su experiencia. Usted fue ministro de Educación. Gremialista. La ADP, yo quiero juntarte con Eduardo y ya tengo la autorización. Ustedes son los dos, son mis hermanos, mis amigos. Tú estudiaste con uno de mis hijos y yo he sufrido ese desencuentro. Yo aquí públicamente te digo que estoy dispuesto a reunirse si hay que dar las excusas del lugar, porque Eduardo no actúa por sí mismo. Eduardo actúa por un mandato de un comité ejecutivo en el que él no es mayoría. Y tú debes entender eso. Está bien. Vamos a ver eso después de la entrevista. Pero mire, la ADP, el mecanismo de lucha, de exigir reivindicaciones, yo no lo comparto. Yo preferiría que me paren la 27 de febrero los sábados y los domingos, pero que no me abandonen las aulas. Ahora, usted fue gremialista, usted fue ministro. Usted sabe que hay un pacto educativo que se firmó en el 2014, me parece, si no me equivoco, hacia el 2030, abril del 2014, que en ese pacto, así como la ADP tenía derechos, ¿verdad? Y se le prometió una serie de aumentos anuales y todo aquello, también tenía grandes deberes, como eran lo de no abandonar las aulas ni una hora al día.
como eran una serie de deberes que incluso debía, no sé si está en ese pacto porque no lo terminé de leer completo, pero usted me corregirá, una evaluación de la calidad del docente anual. Entonces, si tenemos una discusión y estamos claros, Melanio, de que la única forma de que un pueblo se desarrolle es a través de la educación, yo quiero que usted me interprete esto porque yo no lo entiendo. Yo digo que la ADP hay que despolitizarla, aunque eso pareciera una quimera. Eso pareciera una quimera porque yo sé el origen del ADP y todos los intereses políticos que confluyen en el ADP, Melanio. Pero si no sacamos el tema educativo y el tema de salud de la política, este país nunca va a avanzar. Nunca va a avanzar. Entonces, usted que conoce también ese tema, yo quiero escuchar su opinión sobre ese mecanismo de protesta que tiene Eduardo y su compañero de partido. Para Melanio Paredes, que tuvo el sombrero de incumbente de la ADP y el sombrero de ministro de Educación, el tiempo de la escuela es un tiempo sagrado. Y lo sabe una persona que me acompañó como moderadora en los actos durante mi gestión, que nosotros impulsamos a nivel misional ese tiempo de la escuela con la misión 1000 por 1000. Y decíamos 1000 horas de docencia en cantidad y en calidad. Y recuerdo que conversaba con el presidente Danilo Medina, el presidente Medina, sobre el tema de la jornada extendida, y decía, Melanio, eso fue rescatando de alguna manera lo que tú planteabas en la gestión. Y yo le decía, sí, presidente, pero hay que darle contenido de calidad a esa jornada extendida. O sea, además del tiempo para retener a los muchachos en las escuelas y poder aprovechar su potencial al máximo, también tenemos que incorporarle calidad a través de los talleres, a través de actividades co-curriculares que ayuden a una formación integral de los alumnos. Porque no solamente matemáticas, ciencia, son las inteligencias múltiples. Es que puede haber un niño que esté supuestamente afectado de déficit de atención, que el tema no es eso. El tema es que esa verborrea del más de lo mismo no le interesa ni le llama la atención. Hay que estar atento a aquellos códigos, a aquellos contenidos, esas expectativas que son diferentes, pues somos otra generación. Claro. Y yo he dicho que hemos tenido, y no es mía la frase, tenemos un sistema educativo con contenidos del siglo XIX y XVIII, con profesores formados en el siglo XX para alumnos y una escuela que tiene que ser del siglo XXI. Y ahí hay un desfase que tenemos que trabajar. Yo entiendo, y así lo hizo el Partido de Liberación Dominicana en julio del año pasado. Nosotros somos parte de una mesa técnica de educación. El Comité Político la formó. Ahí estamos varios exministros de las gestiones del PLD. Y están otros funcionarios. Y está Hidalgo y está Camacho, que son los líderes de la corriente magisterial. Y allí discutimos los temas. En julio del año pasado llevamos una comunicación al Consejo Económico y Social planteando la necesidad de que se evaluara y relanzara el pacto educativo que tiene un horizonte hasta el 2030. Felizmente el presidente hizo una convocatoria a la que yo asistí en Palacio. Aún en medio de todos estos desencuentros, yo pedí autorización porque el único decreto que me dio Danilo fue nombrándome en abril del 14 como especialista y exministro en el pacto educativo. Y en esa condición participo, una condición honoraria. Y no me perdí una sola de las 12 reuniones que hubo en el Consejo General del Pacto Educativo desde abril del 14 hasta el 19, que fue la última reunión. Y allí siempre mis planteamientos no fueron de avalar todo lo que se hacía en la gestión educativa, sino que yo decía que después de 9 años de aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para educación, había que establecer un sistema de indicadores. Y en ese sistema de indicadores había que decir si estamos invirtiendo bien esos recursos, que son una sangría para la economía nacional. Y eso tiene que ver con el salario de los maestros, tiene que ver con la formación de los docentes, tiene que ver con su desempeño, tiene que ver con el habituallamiento a las aulas, tiene que ver con la asistencia a los alumnos. Yo estoy de acuerdo contigo en que es una barbaridad que paralicemos la docencia, no importa que le llamen movilizaciones o lo que fuera, afectando el sagrado derecho de los niños y las niñas a la educación. Eso es todo. Melanio, ahí usted debería de intervenir, porque como usted tiene esa relación con el profesor Hidalgo y usted sabe cómo se maneja el Ministerio de Educación y usted tenía esa bandera de la docencia, las 1000 horas de docencia de calidad, o sea,
Hidalgo va muy lejos de esa Y realidad. también se Melanio. le pega al PLD, que Melanio. eso es una vaina política. Melanio. es lo que No, se porque el dice. comité ejecutivo, recuérdate que en las elecciones ADP, las corrientes, y participan 4 o 5, van en términos proporcionales. La corriente que gana la presidencia no necesariamente tiene la mayoría porque se distribuyen, son 21 puestos, una plancha saca 6 puestos, otra saca 7, otra saca 8, y las decisiones, como ha dicho Eduardo, son de consenso, porque Melanio. no hay una mayoría absoluta. Melanio, Manuel, mire, en el otro programa cuando estábamos nosotros, yo recuerdo, sin Hidalgo pedírmelo, sin yo recibir ningún beneficio ni nada, yo me fajé a decir públicamente que Eduardo Hidalgo merecía estar ahí. Y sigo creyendo que merece, porque Eduardo Hidalgo es un gremialista de verdad. Aunque sea PLDista y sea lo que sea, pero es un gremialista de Le verdad. hizo huelga a la gestión de Danilo Medina. Esa es mi Por lo idea. menos tiene Ahora yo esa advertí, ventaja. yo advertí desde ese momento que quería al maestro siendo gremialista. Y Eduardo Hidalgo me ha hecho a mí quedar mal en mi pronunciamiento. Mire por qué. Por ejemplo, yo he planteado aquí que por lo menos el 20 o 25% que tiene el poder político que ha tenido en todos los gobiernos de Santana para acá, para entregar becas de maestría y de doctorado a sus allegados, ese 25% tenga que ser exclusivo de los maestros. Ya bien, yo he planteado aquí que cada persona que sale beneficiado por el Estado Dominicano a hacer un doctorado, a hacer una maestría especializada en Bruselas, en donde quiera, tenga que venir inmediatamente a pagar esa maestría, convirtiéndose en profesor de la UAS, aunque sea dando una materia, para pagarle al Estado lo que el Estado hizo con ellos. Oiga bien, yo he planteado aquí que los maestros debemos tener una casa club de última generación, donde los maestros puedan ir con su familia al esparcimiento. Yo he hecho un sinnúmero de propuestas en mi condición de maestro para beneficio de los maestros. Y yo no soy presidente de la UAS, de la ADP, ni siquiera soy directivo. Ahora, cuando yo veo al presidente de la ADP publicándome una foto de que de un arroz con huevo, preocupado de que por un arroz con huevo que le dan a los niños, digo, pues este hombre se está volviendo loco, este hombre está en politiquería. Entonces yo quiero saber, Melanio, si esa vaina aporta al magisterio lo que él está haciendo. Mira, tú tienes toda la razón. Yo pienso que y se lo planteé, a mí me invitaron a un taller de planeamiento estratégico que hizo la ADP y yo le planteaba una serie de desafíos que tienen por delante. Por ejemplo, aquí se pensó que el 4% era un puerto de llegada y yo sostengo que era un puerto de partida, porque ya en varios países duplicaban esa inversión en educación. Ahora, tú tienes que justificar que eso que es insuficiente que se invierte en educación se hace correctamente, que no hay despilfarro, que tributa en términos de unos impactos a la calidad de la educación. Y para mí fue satisfactorio ver que en el último estudio que hizo el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, un estudio sobre unas pruebas regionales para tercer y sexto grado, dice que República Dominicana, Brasil y Bolivia fueron los únicos, y Perú fueron los únicos 3 países que tuvieron avance entre el 2013 y el 2019, justo el periodo de aplicación del 4%, que tuvieron avances respecto a toda la región y a la última medición del 2013. Pero todavía, a pesar de esos avances, seguimos siendo el país que está en el piso en términos de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. Y eso es inaceptable. Este país ha demostrado en todas las áreas, en el cine, en el deporte, en la política, que tiene figuras de clase mundial. Este es un país creativo, el dominicano tiene una inventiva. Entonces, no es posible que sigamos siendo la cola en materia de desarrollo de los aprendizajes en una época y en un siglo en que el conocimiento es fundamental. Melania, si queremos lograr la felicidad y el progreso finalmente, de nuestra sociedad. por cuestión de tiempo, Ajá. el día pasado veía a unos estudiantes que están pidiéndole al Ministerio de Educación que le suspendan las pruebas nacionales este año porque no se sienten preparados, porque han perdido mucha docencia. ¿Qué opinión le merece a usted ese tema de las pruebas nacionales? Que eso es lo que, para mí, lo que representa es un negocio, porque esa impresión de esos cuadernillos carísimos y al final ahí no se evalúa la calidad de la docencia de nuestros estudiantes. Es una barbaridad. Yo recuerdo que cuando asumí el ministerio, que era secretario de Educación en ese entonces, el presidente Fernández me hizo la misma pregunta. Y recuerdo que le dedicamos 3 horas. Trajimos a un especialista, un cubano que dirige el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de Educación en Chile y quien dirigió la reforma educativa española en los 90. Y tuvimos 3 horas en Funglode discutiendo con el presidente la pertinencia o no de las pruebas nacionales.
¿Por qué se mantuvieron las pruebas nacionales? Porque recibíamos recursos de los bancos y los bancos pedían al menos un indicador para poder seguir financiando y apoyando los procesos de reforma educativa en República Dominicana. Ahora, lo que nosotros jamás estaremos de acuerdo es que no se evalúe, como no se ha evaluado en estos últimos 2 años, el desempeño de la escuela dominicana. No hay actividad en la vida que pueda ser mejorada si no es evaluada. Y entonces tenemos 2 años en que no se evalúan los maestros, no se evalúan los alumnos, no se evalúa el sistema como tal, y eso es una barbaridad. Lo peor es usted no saber en qué condiciones está. Pero usted va a evaluar para allá quemar, porque se van a quemar. Esos muchachos tienen Bueno, 2 años perdiendo clases, los maestros protestando. Pero hay, mira, para mí los 2 instrumentos más importantes son las pruebas de tercer y sexto grado, que son pruebas diagnósticas, porque te permite reconducir el proceso. Si tú ves que al tercer año el niño, la niña no tiene comprensión, no tiene dominio de lectoescritura. El 13% de los niños no la tienen, Entonces así, ya tenemos un problema. Pero tú conoces el problema y tienes entonces que abordarlo, como dice Manuel. Tú no me puedes estar hablando de desayuno escolar, del tema del ARC-SEGMA, cuando lo fundamental que la calidad de los aprendizajes, tú lo descuidas. Señores, si vemos el presupuesto de educación, entre nómina de los docentes, nómina administrativa que se ha duplicado y gastos operativos, se lleva el 98% de ese 4%. ¿Qué es lo que queda para lo pedagógico? ¿Qué es lo que queda para el avance de la educación? Nada. Bueno, gracias a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, por estar con nosotros en esta interesante conversación.